¿Qué tal, alumnos? Reciban ustedes mis cordiales saludos. Vamos a desarrollar este último ejercicio del tema de numeración del curso de aritmética. Con este ejercicio estaríamos terminando ya con los ejemplos de este tema para luego ustedes puedan realizar cualquier ejercicio que ven en el libro, ya que todos estos ejercicios he estado viendo cuidadosamente para que sean parecidos o iguales a las actividades que se van a dejar. O bueno, que ya se dejaron en este caso, ¿no? Porque debieron de estar avanzando. Ahora, no existe ningún otro ejercicio que esté en su libro en la cual no encuentren como ejemplo en estos 6. Dije que este ejercicio de acá era parecido a este, a diferencia de que este ejercicio tenía dos formas de realizarse. Y hicimos la primera, y como este segundo era parecido al primero, vamos a desarrollar la otra forma en la cual se puede desarrollar también. Así que comencemos. Tenemos, sí, un número de 3 cifras, 5n0 en base 7, es igual a un número de 4 cifras, abc5 en base n. ¿Cuánto es a más b más c? Bueno, nos piden hallar el valor de la suma de a más b más c. Y tenemos dos números, uno de 3 dígitos, uno de 4 dígitos, uno de base 7 y uno de base m. Ahora, vamos a buscar cuál es el número o los valores que puede tener n. Anteriormente lo habíamos hecho cómo buscar los valores cuando no tenemos el número. Creo que fue aquí, en este tercer ejercicio. Recuerdo muy bien cómo hallar los valores. Y vamos a aplicar ese método, ¿no? Esa fórmula. Tenemos 5n0, un número de 3 dígitos, en base 7. Ahora, en base a esto, ¿qué podemos decir? De que n, recuerden, de que el mayor número siempre va a ser la base. Si la base es 7, todos los demás números tienen que ser menor que 7. Nadie puede ser 7, 8, 9. No pueden existir esos números acá porque siempre la base va a ser el número mayor a las cifras del número que se está dando. 5 es menor que 7, se está cumpliendo. 0 es menor que 7, se está cumpliendo. Entonces n, necesariamente n, tiene que ser menor que 7. N tiene que ser menor que 7. Los posibles valores de n puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, hasta el número 6, ¿verdad? Estos son los posibles valores de n. Listo. Hasta ahí estamos bien. Ahora, observemos el siguiente dato que tenemos, que vendría a ser el otro número de 4 cifras, ABC5, en base n. Ojo, nos estamos volviendo a encontrar con la letra n, el número n. Que dije de que n, o mejor dicho, la base, siempre tiene que ser mayor a los números que tenemos aquí. A los números que tenemos dentro de las 4 cifras, en este caso, no tenemos ABC5. Entonces, si acá es 5, por lógica, n tiene que ser mayor que 5. N tiene que ser mayor que 5. ¿Cuáles son los posibles números que puede tener n? Puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8 y puede ser 9. Pero tenemos también esta perspectiva. Tenemos también este dato. De que n tiene que ser menor que 7. Es decir, si nosotros comenzamos a agrupar este dato de acá con este segundo dato, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en cuenta de que n va a ser 6. ¿Por qué, profesor? Por los datos que tenemos acá. Porque n dice de que n tiene que ser menor que 7 y a la vez n tiene que ser mayor que 5. ¿Y cuál es el número que está entre 5 y 7? Es el número 6. Por lo tanto, n va a ser igual a 6. Listo. Hemos hallado el valor de n. Ahora, si nosotros comenzamos a escribir este nuevo número, bueno, los datos que tenemos, a reemplazar el valor de n, el ejercicio va a ser lo siguiente. Va a ser de que ya no ponemos esta rayita porque ya tenemos el valor de n. Solamente se pone esta rayita que ven acá cuando no tenemos el valor de algún dígito del número que nos está dando. En este caso ya lo tenemos, sería 560 base 7. Va a ser igual, dice, a ABC5. Acá seguimos poniendo esta recta, esta línea iba a decir, esta recta.
porque aún no tenemos el valor de A, de B y de C, pero tenemos el valor de la base que vendría a ser 6. Listo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, al momento en que tenemos esta parte de acá, nos vamos a encontrar con lo mismo que tenemos acá en el ejercicio anterior de la clase anterior, en la cual tenemos el número en base 6 y tenemos este otro número en base 3. Tenemos el número en base 7 y este otro número en base 6, pero aún no tenemos el valor de A, B y C. Si nosotros haríamos lo mismo que acá, lo más supuestamente práctico que hemos hecho en este primer ejercicio es pasar este número de base 7 a base 10 y pasar este segundo número también de base 6 a base 10. ¿Para qué? Para después poder igualar. Aquí está en base 10 y ¿qué hemos hecho luego? Hemos igualado los dos términos, ¿no? El 574 es igual a 246A más 82B, ¿no? Va a salir igual, va a ser lo mismo que tenemos acá, pero en este caso dije que hay dos fórmulas de hacer, o dos métodos de hacer. ¿Qué vamos a hacer? Este número de base 7 lo vamos a convertir en base 6. Aquí también pudo haber sido igual. Este número de base 6, convertirlo a base 10. Para después convertirlo a base 3. ¿Cómo es eso? Ahí hubiésemos aplicado lo que es las divisiones continuas. ¿Qué quiere decir? Que si es que yo este número de base 6 lo pasaba directamente a base 3, iba a encontrar el valor directo de A y B. Pero hice otro método, en la cual convertí los dos números de frente a base 10 para hacer la comparación. Me evitaba, ¿qué evitaba? Evitaba convertir este número en base 10 y luego convertirlo en base 3. Eran dos pasos. En cambio acá solamente era un paso y también acá era un paso. Pero al final viene a ser lo mismo. Ahora, como en este primer ejercicio convertí estos dos números en base 10, para después igualarlo, en este caso no va a ser así. Al único que voy a convertir es este número. Este número de base 7 lo voy a convertir a base 6. ¿Y cómo se hace? Esto ya lo habíamos visto anteriormente en el ejercicio número 2 de la primera clase de este tema, en la cual convertimos de base 6 a base 5. ¿Y cómo se hacía? Primero convertimos de base 6 a base 10, después de base 10 lo pasábamos a base 5. Descomposición polinómica y divisiones continuas. Esos eran los dos métodos en los cuales podíamos hacer. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio con este segundo método. Por lo cual tenemos que descomponer este primer número. Descomposición polinómica, vamos a pasarlo a base 10. Tenemos 560, base 7. Recuerden, comenzamos a hacer lo que es la división, ¿no? La división de rayitas. Acá no le ponemos nada. Aquí le ponemos 1 y aquí le ponemos número 2. Ya saben el por qué. Para poder descomponerlo tenemos el número 5. 5 por qué? 5 por 7. ¿Base qué? Base número 2. Con los números nos guiamos. Luego, ¿qué sigue? Luego sigue la suma. Más 6 por 7. 6 por 7 en base 1. Más el número solito. Más 0 vendría a ser, ¿no? No lo podemos. ¿Para qué lo vamos a poner? Porque si ponemos más 0 es como que no lo estuviéramos agregando nada. Así que simplemente lo desarrollamos de manera directa. Tenemos 5 por 49 más 6 por 7, ¿verdad? Porque 7 es la 1. Sigue siendo 7. A ver, lo ponemos esto acá así. ¿Listo? A ver, 6 por 7 es 42. Listo. Esto va a ser igual. A ver, lo ponemos acá así. Y lo continuamos acá. A ver, esto continúa, por favor. Para que se guíen. Ponemos esto acá así. Lo ponemos de este color. A ver, tenemos 5 por 49. A ver, 48, 240, 245. 245. Listo. 245 más 42, ¿verdad? Más 42. Esto va a ser igual a 287. Listo. Una vez que tenemos esto, podemos decir de que 287 tenemos que pasarlo a ¿qué?
287 lo convertimos a base, ¿qué número tenemos que convertirlo? A base 6, a base 6, listo. ¿Cómo hacemos la conversión? Hacemos una división continua, ¿no? Ponemos acá 287 entre 6, listo. Entonces comenzamos a dividir, agarramos acá estos dos términos, 6 por 4, 24, 4, 47, ¿no? 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, 6 por 8, entonces sería 7, 42, 42 y acá sobraría 5, listo. ¿Puedo seguir dividiendo? A ver, el 5 lo puedo dividir con 6, no se puede, entonces ahí queda. ¿Qué hago? Sigo dividiendo, aumento acá, 6. 6 por 7 sería 42. 6 por 7 sería 42. 5. Listo. ¿Puedo seguir dividiendo acá? Ya no. ¿Qué sigue? Al 7. ¿Al 7 le puedo seguir dividiendo el 6? Sí, ¿verdad? Entonces continúo. Continúo entre 6. 6, 1, 6. Y sería 1, ¿verdad? Restando. Listo. Ahora, profesor, ¿cuál es la respuesta? Creo que acá no había entendido, no me quedó claro. Bueno, les explico. La respuesta van a ser los últimos números que está quedando en la parte de acá. ¿Se dan cuenta? Estos de acá. Tenemos 4 números. Tenemos 4 números. Los últimos que quedan siempre en cada resta. ¿Sí? Eso vendría a ser la respuesta. Ahora, ¿cómo se lee? Les dije que se comienza de la parte de acá, que vendría a ser la parte de la derecha, hasta la parte de la izquierda. Vendría a ser así. De este lado. Entonces, ¿cuál sería el número? El número sería, ¿cuál es el primer término? Este es el primer término. Recuerden, de derecha a la izquierda, hacia allá. Entonces el primer número sería 1. 1. El segundo número va a ser también 1. El tercer número es 5. Y el cuarto número es 5. ¿Esto es igual a qué? Esto es igual en base 6. 287 en base 6 va a ser igual a 1155. Ahora, profesor, ¿y qué hago con eso? ¿A qué he llegado con eso? Recuerden que este número lo hemos convertido en base 10, 560. En base 10, 560 de base 7 le hemos convertido a base 10, que sería 287. 287 en base 6 vendría a ser 1155. Este 1155, ¿a quién va a ser igual, profesor? Va a ser igual a este número de acá, que también es base 6. Sería A, B, C y 5. Todo esto, a ver, disculpen, todo esto en base 6. Listo. Ahora, profesor, ¿qué hago? Fácil reemplazo. Miren, si ustedes se dan cuenta, 5 es 5. El 5 de acá vendría a ser C. El B, ¿quién vendría a ser? El B vendría a ser 1. Y este último 1 vendría a ser A. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿quién viene a ser A? A viene a ser 1. B también viene a ser 1. Y C viene a ser 5. ¿Qué nos pide hallar la suma de A, B y C? A más B más C. A más B más C va a ser igual a 1 más 1 más 5. Respuesta va a ser 7. Y así hemos hallado la respuesta del ejercicio final de la clase de numeración del curso de aritmética. Para repasar, recuerden que lo primero que hemos hecho acá es buscar el valor de n, porque podíamos hallarlo con las propiedades de lo que es los números cuando tenemos la base y cuando no la tenemos, que lo habíamos practicado ya en este ejercicio que fue la clase anterior. Una vez que llegamos a la parte de acá, tenemos un número en base 7 y un número en base 6. Hemos pasado este número de base 7 a base 6. ¿Por qué, profesor? ¿Y por qué no hemos pasado mejor el número de base 6 a base 7?
Profesor, ¿por qué no pasamos este número mejor de base 6 a base 7? Lo contrario, no podemos, ¿por qué? Porque acá no tenemos el número completo. No tenemos el valor de A, de B y de C para poder hacer eso. En cambio, en este número, si lo tenemos todo completo, que es 560, que está en base 7, lo pasamos a base 10 y de base 10 lo pasamos a base 6, como hicimos en el primer ejercicio del primer ejemplo de esta clase. Expresa 210 de base 6 en base 5. Y para hacer esto que hemos hecho, primero lo convertimos este número en base 10 y de base 10 lo pasamos a base 5 con lo que es la división continua. Y eso es exactamente lo que hemos hecho acá, para así poder encontrar la igualdad, porque recuerden que estos dos son iguales. ¿Qué hemos hecho? Hemos pasado el 560 en base 7, lo hemos pasado a base 10. ¿Cuál es su base 10? Es 287. Y como ya tenemos la base 10, simplemente lo pasamos nuevamente a la base 6. ¿Cómo hacemos? Con la división continua. Hallamos la respuesta, y una vez que hallamos la respuesta que ya también está en base 6, hacemos simplemente la comparativa o hacemos la igualdad que tenemos en un primer momento, que es A veces 5 base 6, A veces 5 base 6. ¿Y qué hacemos? Simplemente reemplazamos los valores y así podemos encontrar el valor de A, de B y de C. Que también podemos haberlo hecho acá. Como tenemos acá el número completo que es base 6, lo que pudimos haber hecho es pasar este número a base 10, que ya lo habíamos tenido acá, y este número pasarlo a base 3. Pasábamos a base 3 y hallábamos el valor de A y B. Nos hubiese salido un número de 6 dígitos. Y hubiese sido lo mismo. Dos métodos para hacer estos ejercicios. Una en la cual es pasar los dos números a base 10, tanto en la base 3 como en la base 6, pasarlo a base 10 y luego igualarlo, y así poder sacar la respuesta o el resultado. Y el segundo método, que es usar el número completo que tenemos de base 7 y pasarlo a la base que supuestamente nos están pidiendo, que es la base 6. Pasarlo a la base 6, hacer la comparativa y hallar los valores. Cualquiera de las dos formas es válida. Ya el alumno mismo decide o ve cuál es la forma más práctica o la forma más fácil para que así pueda aplicarlo en cada ejercicio. Eso ha sido todo por hoy. Ya hemos terminado con los ejercicios, ¿no? Con los ejercicios de la clase de numeración del curso de aritmética. Y nos estaremos viendo en el siguiente tema con otro nuevo curso y otro nuevo tema. Listo. Gracias.